Saludo con la paz de Dios a cada uno de nuestros amados hermanos de Alfa y Omega. Dios bendiga a nuestros amigos que nos oyen a través de este medio, por el cual me permito en presentarles este pequeño tema compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes, basado en el libro del profeta Daniel en su capítulo 3, versículos del 15 al 23, titulándole así a mi tema, la protección divina de Dios. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer unos versículos de lo que nos dice. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Dentro del tema hay una palabra que quiero leerles su definición, su significado. Significado de protección: acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca. Ayuda para que una persona o una cosa esté en buenas condiciones. En el libro de Éxodo, en su capítulo 12, versículos 7 y 13, en su capítulo 14, versículos del 14 al 16 y versículos del 21 al 30, quiero leer unos ejemplos, quiero comentar más bien unos ejemplos de lo que nos dice la palabra del Señor respecto acerca del pueblo de Israel. Esto usted lo puede leer en sus hogares. Aquí, por cuestión del tiempo, pongo las citas bíblicas y usted puede escudriñar la Biblia en su hogar. En la Biblia, que es la palabra de Dios, encontramos grandes ejemplos de la protección de Dios para los suyos, en este caso, refiriéndome al pueblo de Israel. Cuando fue la muerte de los primogénitos de los egipcios, dijo el Señor: y tomaréis de la sangre del cordero y la pondréis en los 2 postes y en el dintel de las casas. Esto nos dice en Éxodo 12, 7 y 13. Y esto será por señal para vosotros: veré la sangre y pasaré de vosotros, y no os tocará la plaga de mortandad. Y así fue. Dios lo libró de esa plaga y de todas las demás que habían acontecido. Y cuando ya no veían, el pueblo de Israel, cuando ya no veían a dónde huir para poder hallar la salvación, que venían saliendo del pueblo de Egipto y que los egipcios los perseguían para destruirlos, Dios les abre el mar para que pasaran en seco. Y sus enemigos que los seguían quisieron pasar también ellos y perecieron ahogados. Pero Israel pasó a salvo. En Éxodo 14, del 14 al 16, nos habla acerca de ello. Y en el versículo 21 al 30, nos habla acerca de los egipcios que los seguían para destruirlos y que
al hacerlo, perecieron ahogados. Así se manifiesta la poderosa mano de Dios en la vida de todos los que confían en Él, los que acuden en Él. En este caso nosotros vemos al pueblo de Israel. Bien, queridos hermanos y amigos, volviendo a la parte inicial de este tema, vemos a estos varones que ellos confiaban en Dios y que por tal motivo eran movidos a consagrarse y guardarse para Dios, no contaminándose, ni aun con la comida del rey. Recordemos que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, y esto nos habla en Daniel 1, del 8 al 9. Pero se guardaron para Dios en ese amor, en ese respeto, en esa obediencia, con cariño, con delicadeza, se guardaron para su Dios. Conocían a Dios y le amaban por sobre todas las cosas o placeres y satisfacciones de la carne que el mundo en ese tiempo les ofrecía. Queridos amigos y hermanos, sin duda que esto es un ejemplo de cuál la iglesia hoy debe de tomar en cuenta en su vida. Tenían un carácter firme, una decisión definida y una fe verdadera. En Daniel 6:13 nos habla acerca de lo que hacía Daniel. 3 veces oraba Daniel en el día, dice en la palabra del Señor, y guardaba sus mandamientos, no importándole lo que pensaran, o dijeran, o hicieran con él. Lo primero era obedecerle a Dios. Conocía la voluntad de su Dios y consagraba su vida a agradarle solo a Él, solo a Dios. Por eso nosotros vemos el resultado de cuando se hace la voluntad de Dios. Y vemos nosotros en los versículos que ya hemos leído, en estos hermosos versículos. Daniel, por ejemplo, Daniel 3, del 27 al 28, dice de esta manera: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Queridos amigos y hermanos, sin duda, estar en las manos del Señor, confiar en Dios es lo más hermoso que puede hacer el hombre, que puede hacer la mujer, que puede hacer el joven, que puede hacer la señorita. Que a pesar de todas las amenazas, no se amedrentaban, no tuvieron miedo, no tuvieron temor. Daniel 6:13 nos habla acerca de ello, acerca de la oración y de las amenazas que había. En Daniel 6:16 nos habla también de hermosa manera acerca de lo que nos dice la palabra del Señor con respecto de otro asunto que le ocurre a Daniel. En este caso vemos involucrado a Daniel. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Esto nosotros vemos, a pesar de las amenazas, a pesar de todos sus enemigos que tenía, Daniel, Dios estaba con él y Dios intervenía en su vida, porque Dios es fiel cuando cada uno de los hombres acuden a él. En sus versículos 19 al 23 de Daniel 6, nos habla acerca de todo este acontecimiento, cómo Daniel fue arrojado al foso de los leones, cómo lo echaron y cómo Dios le libró de esto. Nuevamente vemos el poder de Dios manifestándose en la vida de este varón. Queridos hermanos, ¿será de gran valor confiar en Dios? ¿Será de gran valor consagrarnos a Dios?
apartarnos de toda contaminación de este mundo y servirle solo a Él? ¿Será de gran valor esto? Claro que sí, queridos hermanos. Como han dicho algunos de sus siervos, placer verdadero es servir a Dios, servir al Señor, servir a Jesús, servir al Espíritu Santo, obedecer su palabra, vivir conforme lo ordena su divina y santa palabra. Sin duda que, queridos hermanos, los que lo han hecho tienen esta hermosa experiencia, cómo Dios ha obrado en sus vidas, aún en estos tiempos en que estamos viviendo. Dios es fiel y Dios siempre está con sus hijos. Y usted, querido amigo o querida amiga que me oye a través de este medio, estas historias que nos marcan la palabra del Señor son reales y verdaderas. La palabra de Dios es real y verdadera. Cuando tú tomas en cuenta a Dios en tu vida, Él se encargará del cuidado que necesitas en ella para vivir en este mundo. En los momentos más difíciles verás la mano poderosa de Dios. Toma en cuenta a Dios en tu vida. No lo hagas a un lado. No desprecies la protección que Dios te brinda. A pesar de todas estas inseguridades y de todos estos peligros que se viven en el mundo, Dios es fiel y verdadero y Él puede cuidar de ti. Como dice en su palabra, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque has puesto a Jehová. Bendito sea nuestro Dios. Esta es la palabra del Señor, queridos hermanos, que sea de grande bendición en sus vidas. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. La paz de Dios, amados hermanos. Que la palabra del Señor sea de bendición en sus vidas. Amén.